Profesor tiene el micrófono silenciado en este momento. Buenas noches para todos y todas. Agradecemos mucho la presencia en este espacio que, como ustedes ya identifican, se denomina Conversaciones sobre Pedagogía, Subjetividad y Formación. Este es un espacio que podemos denominar colegiado e interinstitucional en el que participan distintas instituciones. En primer lugar, eh, es una invitación que se extiende a las escuelas normales de Colombia. También estamos abiertos a recibir nuestros colegas de otras escuelas normales de distintos países. También es una iniciativa que se está trabajando entre el doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de San Buenaventura, el sistema de formación docente del ITM, Instituto Tecnológico Metropolitano, y del pregrado en Pedagogía de la Universidad de Antioquia, que es desde donde se está gestionando, digamos, toda esta parte técnica, la parte comunicativa, el alojamiento de las conversaciones en la red para que ustedes posteriormente nos puedan ayudar a difundirlas. El día de hoy, pues el tema que nos convoca es realmente una pregunta. Como ustedes habrán podido ver en la ECAR, la pregunta versa de la siguiente manera: ¿educar la sexualidad o educar con la sexualidad? Nos acompañan como ponentes. Yo prefiero decir, si me permiten, inventar palabras, conversadores. Eh, Nos acompañan entonces el profesor Santiago Echeverry Gaviria. El profesor Santiago es docente de la Escuela Normal Superior de Villavicencio y es estudiante de doctorado en filosofía. También nos acompaña el profesor Iván David Sánchez Pérez. Él es docente de la institución educativa Vida para Todos y es candidato a doctor en ciencias de la educación. Como ustedes sabrán, eh, el tema, eh, yo no sabría decir si la sexualidad como tema es un asunto polémico, porque fundamentalmente todo el tiempo estamos enfrentados a cuestiones de naturaleza sexual. Entonces, eh, no sé si es polémico algo que por su constancia y repetición, pues permanentemente nos está, digamos, convocando. Eh, no voy a extenderme demasiado el día de hoy en comentarios. Solo quiero, digamos, eh, lanzar como una especie de contexto para, para el tema que los dos profesores que nos acompañen pueda ser desarrollado. Lo primero es que eh, Durkheim, Emil Durkheim, eh, que muchos lo reconocen como el padre de la sociología, dice que la educación es socialización metódica. Y esto quiere decir que es la socialización con método de las generaciones más jóvenes, de las generaciones que apenas llegan. El mismo Durkheim nos dice que una de las tareas de la educación es desarrollar la capacidad reflexiva. Si nosotros actualizamos esa terminología, nosotros podríamos decir, ah, Durkheim está hablando
del pensamiento crítico. Mm, Insisto, Durkheim nos dice, una de las tareas más importantes de la educación es la de desarrollar la capacidad reflexiva, pero también añade lo siguiente, eh, esto no es más que propaganda si lo pensamos en abstracto. O sea, desarrollar la capacidad reflexiva pensada de manera abstracta no es sino propaganda. Eso es puro eslogan, eso es puro cliché cuando decimos, que se educa para desarrollar la capacidad reflexiva, que estamos educando, fomentando la capacidad reflexiva, dice Durkheim, insisto, eso es pura propaganda, eso es puro cliché, eso es puro eslogan, sí, eh, no se relaciona con los objetos. O sea, Durkheim nos está diciendo que siempre la reflexión, incluso para aprender a reflexionar, la capacidad se desarrolla, es confrontada con determinados objetos, ¿cierto? Ciertos objetos que de alguna manera tienen que ofrecerse al pensamiento para que éste los indague, los descubra, los describa, los analice, los interprete, etcétera. Esta apreciación de Durkheim, desde otra esquina, como puede representar el trabajo de Judith Butler, eh, mm, encuentra un cierto eco. Judith Butler, a propósito de Foucault, a propósito de Michel Foucault, nos dice que no con respecto a la reflexión, ella habla es de crítica, con respecto a la crítica, dice, bueno, es que la crítica no es crítica de cualquier cosa o crítica en abstracto. La crítica es siempre con relación a un determinado problema. Cuando hablamos, eh, hay que desarrollar la crítica solo se desarrolla cuando se la enfrenta con determinados problemas. Volvamos a Durkheim. Durkheim nos dice entonces que el gran problema educativo es el de poder discernir cuáles son los objetos que deben transformarse en contenidos de la enseñanza. O sea, primero, hay que desarrollar la capacidad crítica, pero la capacidad crítica no se desarrolla de la nada. Hay que hay que seleccionar buenos objetos hay que identificar buenos objetos, porque esos objetos se van a transformar en contenidos para la enseñanza. Entonces, seleccionar esos objetos no debe ser tarea fácil, no es cualquier cosa, pues exige de nosotros mucho trabajo y mucha dedicación, ¿cierto? No se enseña, entonces, nos está diciendo Durkheim, no se enseña cualquier cosa, se enseñan cosas específicas y hay que poder determinar por qué se están enseñando esas cosas. Cierro con Durkheim, ¿cierto? Durkheim nos dice además algo que es muy sugestivo, que además me parece que poco lo han explorado los sociólogos, y es que una de las mejores maneras de presentar a los muchachos y a las muchachas los objetos los contenidos más bien de la enseñanza, es a través de la literatura. Y lo repite en varias partes. Y además añade, la literatura no solo con fines estéticos, no solo con la finalidad de formar el gusto. Y uno se pregunta, ¿qué es entonces lo que Durkheim encuentra en la literatura que le parece incluso que independientemente de los fines estéticos o del gusto que se supone por el cual necesitamos la literatura, la necesitamos para algo más, para ver otras cosas?
yo voy a dejar, digamos, ese punto ahí. Dicho eso, introducir algunas preguntas, ¿cierto? ¿Es la sexualidad un contenido a enseñar? Es decir, ya hablamos a propósito de Durkheim que uno de los grandes problemas eh, educativos es tratar de discernir cuáles son los objetos del conocimiento que hay que transformar en contenidos de la enseñanza. Bueno, dicho eso, nos planteamos ciertas preguntas. ¿Es la sexualidad uno de esos contenidos? Si respondemos afirmativamente, si decimos que sí, que la sexualidad es uno de esos contenidos muy importantes para llevar a la enseñanza, tendríamos que ser capaces de respondernos también en qué sentido. Ah, en qué sentido la sexualidad es un contenido de la enseñanza. A renglón seguido, también tendríamos que preguntarnos, cuando transformamos la sexualidad en un contenido para la enseñanza, ¿qué es lo que se enseña y cómo se enseña? ¿Qué es lo que enseña? Cuando la sexualidad la hemos convertido en un contenido de la enseñanza, ¿qué es lo que se enseña y cómo se enseña? Y además, desde la perspectiva de quién. Y conviene resaltar esto porque es que nosotros dejamos pasar en la actividad educativa a muchas cosas eh, sin interrogarlas, sin sospechas. Por ejemplo, para nosotros es un común denominador decir que la igualdad es un gran valor, que la igualdad es un valor fundamental. Pero cuando nos preguntamos la igualdad desde la perspectiva de quién, porque es que no hay una sola perspectiva de la igualdad. Pero cuando decimos igualdad de esto, igualdad de aquello, igualdad de lo otro, al final estamos implícitamente citando una perspectiva. Y conviene entonces aclarar la perspectiva de quién o la perspectiva de quiénes. Yo voy a adoptar una perspectiva con respecto al problema de la sexualidad y ya voy embalando el final, pues, como de mi intervención. La sexualidad está gobernada por la necesidad y la compulsión. Ya, podemos fabricarnos universos paralelos, universos floridos, universos celestiales, pero independientemente de esos universos que uno puede fabricar, la sexualidad es nada por la necesidad y la compulsión. Eso está demostrado por el psicoanálisis. Nosotros podemos eh, declarar que el psicoanálisis es obsoleto, pero, pero eso tiene más de movimiento político que de discusión realmente intelectual como debería de ser, ¿cierto? La sexualidad está gobernada por la necesidad y la compulsión. Si el fin de la enseñanza de la sexualidad es conseguir una sexualidad madura, adulta, pues tendríamos que volver al psicoanálisis para decir que al final eso es una utopía, porque la sexualidad es una actualización reiterativa de imágenes de un pasado real o imaginario. O sea, la sexualidad, en cualquier caso, siempre es infantil. Ah, la sexualidad es en ese sentido, si queremos verlo así, como el quiasmo donde se unen naturaleza y cultura. Y no tenemos la posibilidad de discernir dónde finaliza la una y dónde comienza la otra. No podemos, no sabemos a ciencia cierta dónde finaliza la naturaleza y dónde comienza la cultura. Tampoco sabemos que tanto la cultura es una epifenómeno de la naturaleza
tampoco sabemos que tanto la cultura es capaz de transformar la naturaleza. Entonces, convengamos, la sexualidad es un reino situado, ¿cierto? Si es necesario instalarlo topográficamente entre la naturaleza y la cultura. Camille Paglia nos dice lo siguiente: la sexualidad no es, la sexualidad no conoce la sexualidad no conoce la libertad, por lo menos no conoce la libertad política que nosotros reclamamos. Y ella dice, a propósito de que comencé hablando de un sociólogo, ella dice, los sociólogos imaginan que basta instalar una igualdad social, que basta instalar una igualdad en derechos, que basta declarar que todo se distribuye democráticamente y que por antonomasia las cosas se transforman. Pero una de las cosas que ella dice que no se transforma porque pertenece a otro orden es la sexualidad. Puede que cambien nuestras perspectivas sobre la sexualidad. Puede que cambie la manera como hablamos de la sexualidad. Pero irremediablemente, insiste Camille Paglia, la sexualidad sigue siendo del orden de la necesidad y de la compulsión. Dicho ya, con esto yo abro paso para que nuestros profesores invitados nos presenten cuáles son sus reflexiones al respecto. Profesor Santiago, bienvenido. Bien, buenas tardes a todos, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Santiago Echeverry, de la Escuela Normal Superior de Villavicencio. En este momento quiero extender un saludo a mis colegas de la Escuela Normal que se encuentran conectados en este momento. También extender un cordial saludo al rector, que gracias a él, digamos que en cierta medida pude o estoy acá presentando esta ponencia. Me voy a pegar un poco de esto que hablaba el profesor Alexander sobre el psicoanálisis, porque yo encuentro allí un origen del problema de la sexualidad en un diálogo con Foucault a partir del trabajo que estoy desarrollando en el doctorado en filosofía de la Universidad de Antioquia con la asesoría del profesor John Freddy Lenis. Estoy teniendo como inconvenientes con la proyección, un momento. Mm, A ver, bueno. Creo que ya se estaba proyectando, pues, la pregunta que nos Sí, convoca el día de hoy. sí, sí, ya se ve bien, profesor. Listo, muchísimas gracias. La pregunta que nos convoca el día de hoy, educar la sexualidad o educar con la sexualidad. Yo voy a partir de una perspectiva muy Foucaultiana, genealógica, si se quisiera histórica, y a propósito también de la intervención del profesor Alexander, es una reflexión histórico-crítica. Obviamente tendrá algunos elementos también arqueológicos de la propuesta Foucaultiana. Bueno, lo primero que me surge como inquietud o como reflexión, si se quisiera, es qué implica educar la sexualidad. Yo entiendo esta pregunta de educar la sexualidad más desde el discurso, ¿no? Desde un sujeto que es cognoscente, que entiende unas teorías sobre la sexualidad, unas teorías sobre el cuerpo, las emociones, los discursos médicos, psiquiátricos, psicológicos, etcétera. Y me surge pues la otra pregunta: ¿qué implicaría educar con la sexualidad? Y yo lo entiendo acá más que los discursos, de pronto serían las prácticas, ¿no? Es esta distinción que se hace tradicionalmente en la filosofía Foucaultiana entre la arqueología, que corresponde más al análisis de los discursos, y la genealogía, que corresponde más al análisis de las prácticas. Entonces, educar con la sexualidad, lo entiendo más como el status quo de la sexualidad con respecto a las prácticas, aquello hacia donde mi deseo se orienta, por ejemplo. Bueno, si es que podemos hablar de que el deseo es 100% libre, por supuesto. Y lo primero que tendríamos que definir es, pues, en efecto, qué significa el deseo, porque también, dependiendo de los autores, pueden tener diferentes perspectivas.
También pienso un poco que este educar con la sexualidad es el lugar hacia el que se dirigen mis placeres, ¿sí? Es un sujeto que más que teórico es de experiencia. Y uno podría hablar de manera tradicional la sexualidad como proyectos de vida, un estado civil, configuraciones familiares, un sí mismo con los otros. El profesor ahorita hacía referencia a la sexualidad como los límites, bueno, de pronto lo mal parafraseo lo que estaba diciendo entre la animalidad y la cultura, o entre, si se quisiera, lo propiamente humano y lo cultural. Y en cierta medida consideraría que esos límites también tocan un poco ese educar con la sexualidad, es decir, las prácticas. Y a partir de esto, mm, aunque suene de pronto poco lógico en su formulación, me atrevería a decir que se debe educar la sexualidad con la sexualidad. Es decir, se deben educar tanto los discursos sobre la sexualidad como las prácticas de la sexualidad o las prácticas sexuales a la manera de, yo lo diría como eh, de una simbiosis, por ponerlo en esos términos. Bueno, cuestiones preliminares, esto es un abordaje filosófico, son unas intuiciones netamente, no pretendo dar una respuesta definitiva, quizá va a ser un camino casi que aporístico el que presento el día de hoy, camino sin salida. Sobre todo porque cuando surge esta pregunta, pues lo estoy pensando en particular desde la genealogía del placer y la violencia, relaciones y tensiones a partir de Foucault, tema que estoy desarrollando en el doctorado en filosofía, como comenté ahorita, en compañía del profesor John Freddy Lemis. Para contestar a la pregunta o al menos aproximarnos a la respuesta, se parte de un enfrentamiento del placer y la violencia en Foucault y en Freud. Considero que Freud es determinante para entender la sexualidad en la contemporaneidad o inclusive uno podría decir que en parte de la modernidad ha estado marcada por las discusiones de la sexualidad, del placer y el deseo a partir de Freud. La sexualidad también como aquello a lo que eh, como aquello a lo que se regresa, ya sea por trauma, por una huella anémica, bueno, por lo que sea. Y la pregunta que formulo también en este orden de ideas sería, ¿cómo se vincula el placer y la violencia con la sexualidad y con la pregunta que guía nuestra reflexión? Bueno, acá yo tengo una intuición para tratar de ligar como estos elementos, y es mientras que el placer es visto por Foucault principalmente desde la genealogía de los discursos médicos y filosóficos del pensamiento greco-latino, la noción en Freud es esencialmente una pulsión que corresponde al móvil de la vida psíquica de los sujetos. En este caso, el placer Foucaultiano se presentaría como posibilidad creadora de un ethos, mientras que para Freud esta pulsión estaría mediada por la religión, la moral o la cultura. Por su parte, la violencia en Freud estaría asociada a las pulsiones de muerte, mientras que la violencia en Foucault estaría asociada a los dispositivos de represión que, por ejemplo, algunos discursos y prácticas modernas han tejido en torno al cuerpo y a la sexualidad. En consecuencia, el sadomasoquismo sería una práctica que bajo el lente freudiano reflejaría una relación entre violencia y placer, mientras que para Foucault sería el lugar en el que se pueden crear nuevos placeres. A partir del diálogo del placer y la violencia entre Foucault y Freud, se pretende mostrar que para educar en la no violencia es necesario educar en los placeres. Bueno, esto es un poco la apuesta a la que quiero apuntarle el día de hoy. Voy a partir de la lectura de un documento de trabajo que estoy desarrollando. Todavía abierta a muchas modificaciones, por supuesto, a las observaciones del público, a las sugerencias, comentarios, preguntas y demás que emerja de la lectura. Aparecen 17 páginas, son un poco menos, es porque al final incluyo la bibliografía. Enfrentamiento del placer y la violencia en Foucault y Freud. La instauración de una psicología del inconsciente halla en Freud su figura inaugural, razón por la cual es reconocido, no sin discusión, como el fundador del psicoanálisis y como aquel que abrió un nuevo modo para pensar la constitución del sujeto desde las fuerzas ocultas que lo atraviesan. Con la irrupción del discurso y la práctica psicoanalítica, sexualidad, deseos y placeres son abordados de un modo distinto. La exigencia de un análisis singular, interno y profundamente excavador comienza a permear la constitución del sujeto. Desde la fisiología hasta la neurología, desde la medicina hasta la psiquiatría, atravesando también lo mítico
y lo filosófico, el discurso psicoanalítico se despliega por doquier, conquistando ya en tiempos de Freud numerosos adeptos que reconocen en él una nueva vía de interrogación sobre el sujeto. Naturalmente, dicha proliferación no es ajena, perdón, a críticas desde los discursos científicos, psicológicos, antropológicos, sociológicos, filosóficos, entre otros. Inclusive algunos discursos y saberes de manera giroscópica surgen, se distancian y regresan al psicoanálisis. En el ámbito que interesa nuestro estudio se encuentra una cercanía, ya sea como movimiento giroscópico o rectilíneo, con... Ah, perdón, gracias. Sí, estoy viendo que se están presentando todavía las diapositivas. Ya procuro proyectar entonces el documento. Listo, ¿me pueden confirmar si ya se están viendo, si ya están viendo el documento? Sí, en ese momento hay un documento en pantalla. Listo, muchísimas gracias. Continúo con la lectura. Naturalmente, dicha proliferación no es ajena a críticas desde los discursos científicos, psicológicos, antropológicos, sociológicos, filosóficos, entre otros. Inclusive algunos discursos y saberes de manera giroscópica surgen, se distancian y regresan al psicoanálisis. En el ámbito que interesa a nuestro estudio se encuentra una cercanía, ya sea como movimiento giroscópico o rectilíneo, con la propuesta de Bataille, Marcuse, Aulagnier, Deleuze y Guattari, Bourdieu, Eribon, Sisa, entre otros que, principalmente desde el terreno filosófico, han discutido cuestiones relativas al placer o a la violencia con o a partir del psicoanálisis. De cualquier manera, si el discurso psicoanalítico piensa de otro modo, entre otras cosas, las cuestiones relativas al placer, se propone principalmente una relación, sea como enfrentamiento, crítica, movimiento rectilíneo o giroscópico, entre el psicoanálisis freudiano y la apuesta genealógica Foucaultiana, toda vez que se reconoce y proyecta la posibilidad de una fértil e imbricada discusión en torno al placer y a la violencia. A partir de Freud, el placer es abordado en relación con el displacer, la huella anémica, con la compulsión a la repetición, con el trauma o con la transgresión. A partir de Foucault, el placer es visto como una técnica del sí en el marco de su apuesta por una estética de la existencia. Encontramos entonces en la discusión entre el psicoanálisis freudiano y la apuesta genealógica Foucaultiana una emergencia, una cierta procedencia o lugar de surgimiento de una relación que, de manera directa, ha sido escasamente explorada en la contemporaneidad, ya sea porque ninguno de nuestros autores desarrolló de forma nuclear el concepto de violencia en el marco de sus proyectos, o bien porque la consideraron en otros términos. De manera preliminar, en este preludio se plantean los siguientes objetivos. Primero, determinar cuáles son los posibles lugares de enfrentamiento entre la apuesta Foucaultiana y la freudiana. Dos, señalar en qué sentido se entiende el análisis genealógico del placer y la violencia. Tres, mostrar la forma en la que se pretende emplear la genealogía en el presente estudio. 1. En abril de 1978, Foucault impartió en la Universidad de Tokio su conferencia titulada Sexualidad y Poder. El primer tomo del ambicioso proyecto, Historia de la Sexualidad, había sido publicado 2 años atrás e iniciaba una obra que, cito, había prometido imprudentemente constaría de 6 volúmenes. Cierro cita. Al inicio de la conferencia, al cuestionarse sobre el sentido de emprender una historia de la sexualidad, que años más tarde incluiría un tomo dedicado al placer, el pensador francés hace referencia a Freud, al psicoanálisis y al fenómeno de la histeria. Cito, para mí quiere decir lo siguiente, me ha sorprendido que Freud, que el psicoanálisis situara el punto histórico de su comienzo, su punto de arranque en un fenómeno que a finales del siglo XIX tuvo una gran importancia en la psiquiatría y de una forma más general en la sociedad, podemos decir en la cultura occidental. Este fenómeno singular, casi marginal, fascinó a los médicos, digamos que fascinó de una manera general a los investigadores, a los que se interesaban de una forma o de otra por los problemas menos restringidos de la psicología. Este fenómeno fue la histeria. Cierro cita, el fenómeno de la histeria y su relación con la psiquiatría, en particular con el psicoanálisis, ya había sido considerado por Foucault años atrás en su obra Historia de la locura en la época clásica I. En la segunda parte de la obra en cuestión, particularmente en la sección médicos y enfermos, retoma la psiquiatría de observación y menciona a Freud para tratar de restituir algunas de las ideas terapéuticas que han organizado las curas de la locura. Cierro cita. A través de las ideas terapéuticas que ha organizado el psicoanálisis, Foucault retoma 4 principios, a saber, la consolidación, la purificación, la inmersión y la regulación de movimiento. Posterior al análisis de los 4 principios, el francés señala que, cito, lo que puede entreverse inmediatamente es la dualidad, casi la oposición dentro de la medicina de la locura, de los métodos de supresión de la enfermedad y de las formas de atacarla sin razón.
Cierro cita. Con la referencia a la histeria en la conferencia Sexualidad y Poder, por un lado, se trazaba una continuidad en la obra Foucaultiana. Por otro lado, la discusión con el psicoanálisis seguía estando vigente en la problematización del autor, abriendo campo a posibles discusiones entre la apuesta Foucaultiana, fundamentalmente arqueológica y genealógica. Cito, se apoya sobre un presupuesto común, escribir la historia sin referir el análisis a la instancia fundadora del sujeto, cierro cita, y la apuesta freudiana, fundamentalmente psíquica, que, cito, consiste esencialmente en evidenciar la significación del inconsciente de las palabras, actos, producciones imaginarias de un individuo. Cierro cita. Si bien se podría hacer una arqueología y genealogía de lo psíquico, lo que se quiere notar es que la apuesta del francés se encuentra ligada a la historia y no se fundamenta en primera instancia en el sujeto, mientras que la apuesta del austriaco se funda en el sujeto y en una estructura psíquica, sin desconocer que ésta se encuentra condicionada por la intersubjetividad y las relaciones sociales, o si se quisiera, culturales. Para Foucault, por ejemplo, el placer y la violencia serían experiencias históricas mediadas por construcciones sociales. Para Freud se trataría de pulsiones psíquicas originadas en el inconsciente del individuo, que discurren a través de la cultura y que, no sin razón, reposan sobre un cierto fundamento biológico. Pues bien, cito, la relación de Foucault con la obra de Freud es receptiva y al mismo tiempo profundamente crítica, cierro cita. Dentro del análisis histórico propio de la arqueología y genealogía Foucaultiana, la recepción de la obra freudiana se puede ver, por ejemplo, cito, en el curso de su reflexión cuando el análisis causal se transformó en génesis de las significaciones, la evolución hizo lugar a la historia y el recurso a la naturaleza fue sustituido por la exigencia de analizar el medio cultural, cierro cita. El ente Foucaultiano reconocería tres novedades en Freud. Primero, la génesis de las significaciones. Segundo, el lugar de la historia. Y tercero, el análisis del medio cultural. Principios freudianos como la pulsión de vida o la pulsión de muerte serían ejemplos de la génesis de las significaciones en torno al placer y la violencia. Pensar, por ejemplo, la evolución histórica de conceptos como la histeria, que, cito, es muy antigua, puesto que retoma a Hipócrates y ha seguido los avatares de la historia de la medicina, cierro cita, demostraría el lugar de la historia en la evolución y el análisis del placer, su irrealización plena y la manera en la que se sublima en la cultura sería ejemplo de la importancia del análisis cultural. Las tres novedades reconocidas por Foucault le llevan a concluir que, cito, fue dentro del sistema freudiano donde se produjo esta gran transformación de la psicología. Cierro cita. A partir de la histeria se reconoce una inquietud común entre la propuesta freudiana y la Foucaultiana en torno a la sexualidad, lo que sugiere que su diálogo no es del todo antagónico y permite vislumbrar ciertas relaciones como aquella que, como se verá más adelante, admite una economía de los placeres. Con la histeria, cito, Freud mostró que el desconocimiento de sí mismo consistía en un desconocimiento no de sí mismo en general, sino de su deseo, o empleando un término que quizá no sea el más adecuado, de su sexualidad. Cierro cita. La anterior consideración es ventajosa porque nos permite preguntarnos por el tránsito o la relación que el francés trama entre deseo, sexualidad y posteriormente el placer. Dicho de otro modo, en el diálogo con Freud en torno a la histeria comienza a perfilarse en la obra Foucaultiana tanto el proyecto de una historia de la sexualidad como la inquietud por el concepto de placer, tanto problema discursivo y práctico, en tanto problema discursivo y práctico. Lo anterior no implica que el autor austríaco haya dejado a un lado el concepto de placer. Por ejemplo, en su obra de 1920, Más allá del principio del placer, propone la existencia dicotómica de dos fuerzas en la psique del individuo, a saber, Eros y Tánatos. Esta cita a pie de página hace referencia a que Tánatos realmente no fue referido por Freud, sino es una lectura que hace posteriormente Marcuse en su obra Eros y civilización. Continúo con la lectura. En efecto, abro cita, la libido de nuestras pulsiones sexuales coincidirían con el eros que cohesiona todo lo viviente, mientras que tánatos serían las pulsiones que pretenden conducir la vida a la muerte. En esta etapa, el placer en Freud se encuentra atravesado por fuerzas más primarias, en donde la pulsión de muerte adquiere un papel central en la economía psíquica. Además, en su obra de 1930, El malestar en la cultura, plantea el placer como satisfacción que se ve restringida por la cultura por una suerte de conflicto que se presenta entre el sujeto y la sociedad. De manera similar al hedonismo que propone la búsqueda del placer evitando el dolor, Freud propone que el sujeto busca el placer evitando el displacer.
No obstante, por las restricciones culturales, cito, el principio de placer, el de ser felices, es irrealizable, empero no es lícito, más bien no es posible resignar los empeños por acercarse de algún modo a su cumplimiento. Para esto pueden emprenderse muy diversos caminos, anteponer el contenido positivo de la meta, la ganancia de placer, o su contenido negativo, la evitación de displacer. Cierro cita. La irrealización del placer conduce a que los individuos, llamados por el autor austriaco como neuróticos, repriman impulsos sexuales y los tengan que canalizar o sublimar a través de lo que sí es legítimo en la cultura, encontrando parcialmente el placer, por ejemplo, en las obras de arte o en la religión. El malestar de los individuos sería la no satisfacción plena de los impulsos sexuales, ya que estos han tenido que ser sublimados en la cultura. En cualquier caso, ya sea por su relación con las pulsiones de muerte o por la sublimación que es ejercida a través de la cultura, para Freud, cito, el placer es el principio fundamental de la vida psíquica, se trata del móvil más potente de la acción humana. Cierro cita. A partir del placer en Freud se puede establecer cierta proximidad con Foucault sobre la idea terapéutica que años más adelante en Historia de la Sexualidad 2, el uso de los placeres, e Historia de la Sexualidad 3, la inquietud de sí se concretaría con la apuesta por la estética de la existencia y las técnicas de sí. Estas nociones sobre la estética de la existencia y las técnicas del sí, que implicaban la búsqueda de, cito, una vida verdadera, placentera y tranquila a través de ascesis terapéuticas que también incluyen un ethos autocrítico y autotransformador, cierro cita, comenzaron a perfilarse en el proyecto Foucaultiano a partir de los años 80, particularmente en los últimos 5 cursos impartidos en el Collège de France, del gobierno de los vivos, subjetividad y verdad, la hermenéutica del sujeto, el gobierno decide los otros uno, y el coraje de la verdad, el gobierno decide los otros dos. Más que una discusión sobre el placer o la violencia en la conferencia Sexualidad y Poder, Foucault ve en el psicoanálisis freudiano un punto de partida para su historia de la sexualidad. No obstante, identifica una problemática que en primera instancia le llevaría a un abordaje distinto al propuesto por Freud en torno al problema de la constitución de la sexualidad en Occidente. En segunda instancia, le llevaría a hablar del placer en relación con la estética de la existencia y las técnicas del sí. Abro cita. Podríamos decir que a finales del siglo XIX se produce en las sociedades occidentales un doble fenómeno muy importante. Por una parte, un fenómeno general, pero solo localizable en los individuos, que consiste en el desconocimiento por parte del sujeto de su propio deseo, lo que se manifiesta especialmente en la histeria. Y al mismo tiempo, al contrario, un fenómeno de sobresaber cultural, social, científico y teórico sobre la sexualidad. Esos dos fenómenos de desconocimiento de la sexualidad por parte del propio sujeto y de un sobresaber sobre la sexualidad por parte de la sociedad no son contradictorios. Cierro cita. Foucault identifica dos problemas fundamentales en torno a la sexualidad en las sociedades occidentales a finales del siglo XIX. El primero está relacionado con la histeria y el desconocimiento que los sujetos tienen sobre su propio deseo. El segundo tiene que ver con la sobreproducción de saberes sobre la sexualidad, el cual adoptó una forma, cito, que podríamos llamar científica, cierro cita. Mientras que para Freud, esta proliferación discursiva era el resultado de sujetos histéricos, o más precisamente, cito, el resultado del desconocimiento de la sexualidad que se producía a nivel individual y en el propio sujeto. Foucault distingue estos dos problemas sin considerarlos contradictorios, pero sí lo suficientemente distintos como para requerir abordajes diferenciados. En todo caso, ¿por qué nos resulta útil la bifurcación del problema planteado por Foucault? Porque es la manera en la que el francés realiza en la conferencia Sexualidad y Poder el tránsito del deseo al placer. Dicho de otro modo, líneas más adelante, Foucault se refiere al placer habiendo pasado primero por el problema de la histeria en relación con el psicoanálisis freudiano, el desconocimiento del sujeto de su propio deseo y la sobreproducción de saberes en torno a la sexualidad. En efecto, si para referirse posteriormente al placer, el francés bifurca el problema, es porque la manera en que piensa no solo el problema de la sexualidad, sino también la noción de placer, perdón, es la manera en que piensa no solo el problema de la sexualidad, sino también la noción de placer, que es diferente a la planteada por Freud. ¿Cuál sería, pues, el abordaje diferencial sobre el placer en Foucault? Al considerar los discursos no científicos sobre la sexualidad en algunas culturas occidentales, principalmente en Grecia antigua y Roma, es que se piensa, por lo menos desde la perspectiva Foucaultiana, en el concepto de placer.
A diferencia de Freud, que pensaba el placer como el móvil de la vida psíquica del sujeto, para Foucault consistía en un arte de producir a través de la relación sexual o con los órganos sexuales que se pretende que sea lo más intenso, lo más fuerte o lo más duradero posible. Cierro cita. En su apuesta fundamentalmente psíquica, el placer en Freud se encuentra ligado a las pulsiones de vida y a las pulsiones de muerte, a toda una suerte de tensiones en las que el sujeto se ve abocado a la descarga pulsional o energética. En efecto, es la búsqueda de la huella anémica, en la que de alguna manera procura el retorno a ese placer primero, ulteriormente irrealizable, incompleto, muchas veces canalizado a través de la cultura. Placer que además lleva en nuestro análisis a que el sujeto no solo tienda al placer, sino a la violencia. Por su parte, antes que estar ligado a una postura psíquica, el placer para Foucault sería residuo de las prácticas y discursos históricos que han llevado a que los sujetos se constituyan de una manera, perdón, de una determinada manera. Placer que vendría a ser una experiencia históricamente variable, que implica un relacionamiento consigo, con los otros y con ciertas tecnologías sobre el cuerpo, que en ocasiones resultan siendo violentas. El problema de la histeria y el desconocimiento que el sujeto tiene de su propio deseo sería un lugar de confrontación que atañe a la elaboración de discursos y prácticas en torno a la locura, toda vez que para Foucault el deseo ha sido objeto del poder psiquiátrico, asunto de suma relevancia para nuestro estudio. A este respecto se puede advertir, por ejemplo, una crítica en Historia de la locura en la época clásica 1. Además, se puede ver la cuestión de la relación que el sujeto tiene de su propio deseo en Historia de la sexualidad 4, las confesiones de la carne, cuando se presenta, cito, la experiencia de la carne en los primeros siglos del cristianismo y el papel que aquí desempeñaron la hermenéutica y el desciframiento purificador del deseo. Cierro cita. Cuestión que no pretende ser desarrollada a profundidad en el presente estudio. De cualquier manera, para los fines que se emprenden, la discusión entre deseo y placer no nos resulta menos importante. La sobreproducción de saberes en torno a la sexualidad, dentro de los cuales también se encuentra el psicoanálisis, sería un lugar de confrontación que atañe a los dispositivos que controlan y regulan la sexualidad. Crítica que desarrolla Foucault en Historia de la Sexualidad 1, la voluntad de saber. El tránsito que Foucault realiza del deseo al placer en sexualidad y poder se fundamenta en la manera en que aborda el problema de la constitución de la sexualidad y en la forma, por decirlo de algún modo, que se elabora una subjetividad. Para el francés es posible hablar de deseo por las experiencias históricas que nos han llevado a reconocernos como sujetos de deseo, y es posible hablar de placer por las formas por las formas en que los sujetos históricamente han administrado los placeres. Esta mirada nos conduce a reconocer que, bajo el lente Foucaultiano, el deseo se configuraría primordialmente como un efecto de las formas de dominación, mientras que el placer, aunque no exento de inscripciones dominantes, abre también la posibilidad de ser pensado como un espacio de resistencia. En efecto, con la publicación póstuma de Historia de la Sexualidad 4 es posible, de algún modo, retomar la noción de deseo en Foucault, toda vez que, cito, los tomos segundo y tercero de Historia de la Sexualidad se dedican en gran medida al tema de la afrodisia, particularmente el segundo, cuyo título, El uso de los placeres, traduce la expresión griega cresis aphrodisian. Cierro cita. El análisis en Historia de la Sexualidad solo es posible a través de un material histórico. Este tiene por objetivo mostrar la manera en que las subjetividades, como experiencias de sí y de los otros, se constituyen. Cierro cita. Bajo este escenario, en la relectura de la filosofía greco-latina, es que Foucault realiza su análisis del material histórico del placer. En la introducción de Historia de la Sexualidad 2, el francés reafirma su apuesta por la subjetivación. Cito, en este volumen querría señalar algunos rasgos generales que caracterizan la forma en que el comportamiento sexual fue reflexionado por el pensamiento griego clásico como dominio de apreciación y de elección morales. Partiremos de la noción entonces común del uso de los placeres, cresis aphrodisian, para descubrir los modos de subjetivación a los que se refiere, sustancia ética, tipos de sujeción, formas de elaboración de sí y de teleología moral. Pues al partir cada vez de una práctica que tenía su existencia en la cultura griega, así como un estatuto y sus reglas, la práctica del régimen de la salud, la de la economía doméstica, la del cortejo amoroso, estudiaré la forma en que el pensamiento médico y filosófico elaboró este uso de los placeres y formuló algunos temas de austeridad que se volverán recurrentes en cuatro grandes ejes de la experiencia: la relación con el cuerpo, la relación con la esposa, la relación con los muchachos y la relación con la verdad. Cierro cita. Esta concepción del placer
en el mundo antiguo, particularmente en la Grecia clásica, puede contrastarse con la propuesta de Sisa, 2000 y 2008, quien antes que sostener una idea de austeridad, régimen o administración de los placeres, como en las lecturas que por extensión vinculan al placer con la drogadicción o al psicoanálisis, identifica en la confrontación entre Platón, Aristóteles, el epicureísmo y el estoicismo una figura central, la de la insaciabilidad. Por anacrónica que pueda parecer la experiencia de la droga, habría dado a Platón y a la filosofía antigua una confirmación espectacular de su teoría respecto a la filosofía que describe el alma como una vasija rota que el apetito no deja de llenar hasta el borde, como respecto al yonki que nunca cesa de rellenar su cuerpo. Cierro cita. A su vez, esta postura admite una relación con el sufrimiento, la pérdida, la ausencia o la carencia, lectura donde la negatividad del placer irrumpe de manera violenta el cuerpo del sujeto toxicómano, reafirmando que la naturaleza del deseo y del placer es, en cierta medida, insaciable. De allí que la italiana afirme, cito, en este punto concreto el riesgo del sujeto a perderlo todo y la tendencia del deseo a tomarlo todo me separó de la lectura de Michel Foucault. Cierro cita. Tanto el placer entendido como austeridad, régimen y administración en Foucault, como aquel en la propuesta de Sisa, se reconoce atravesado por el sufrimiento, la pérdida, la ausencia y sobre todo la insaciabilidad, serán avisorados en nuestra investigación en la medida en que para analizar la relación entre placer y violencia nos resulta indispensable tanto dualismo como negatividad. Ahora bien, si para Freud el placer constituye ante todo el móvil de la vida psíquica del sujeto, para Foucault en cambio puede pensarse a partir de las configuraciones históricas de la experiencia. Al contrastar ambas visiones, se advierte que sobre las dos recae una cuestión metodológica, a saber, Foucault aborda la sexualidad y con ello el deseo y el placer, desplazando el análisis desde la estructura psíquica hacia los discursos y prácticas históricas que configuran al sujeto, mientras que el abordaje de Foucault es alto genealógico y por tanto se advierte que la relectura de las Cresis Afrodisión de los griegos solo era posible en virtud del reconocimiento de la experiencia en el uso de los placeres. El abordaje de Freud parte de la lógica del inconsciente o del, cito, homo psychologicus, es decir, un sujeto dividido con un mundo interior como su objeto. Cierro cita. Para Foucault, el punto de partida para pensar el placer eran las formas del pensamiento médico y filosófico formulando 4 ejes de la experiencia. Estas sean a partir de una dietética, de una forma de administrar la vida, de un régimen que pensaba los cuidados necesarios al cuerpo y la preocupación de guardar al alma su pureza y armonía, cierro cita. Para Freud, el punto de partida no eran las formas del pensamiento médico y filosófico. Su punto de partida era el saber médico y psiquiátrico per se, saber que para Foucault se encuentra ligado a formas de poder. Adicionalmente, al contrastar las formas en las que se problematiza la sexualidad, se tiene que para Foucault, cito, su problematización ética o para utilizar un vocabulario Foucaultiano, modalidad en la que se ha convertido en sustancia ética, responde a una forma de interrogación diferente de la moderna. Por un lado, más que la morfología del acto, lo que está en primer plano es su dinámica, lo que liga el acto con el deseo y el placer. Cierro cita. La problematización de la sexualidad en Foucault tiene sus bases en las dinámicas a partir de las cuales se puede vincular el acto al deseo o al placer. Su lectura se encuentra ligada a una cierta relación con la verdad, con la libertad, a una cierta manera de conducirse y relacionarse, en definitiva, a una apuesta ética. Por su parte, la problematización de la sexualidad en la modernidad, en particular en el psicoanálisis freudiano, repara sobre la morfología del acto y cómo a partir de las formas empleadas simboliza, refleja o revela cuestiones que se encuentran en el inconsciente. Por ejemplo, como se verá más adelante en el capítulo, el análisis que realiza Freud sobre el sadomasoquismo repara sobre las formas del acto, mientras que el análisis que realiza Foucault tiene que ver con las dinámicas que ligan el acto al placer. Contraria a esta división entre la apuesta ética en Foucault y una psíquica en Freud, posturas más recientes sugieren que, cito, la psicoterapia de inspiración freudiana ha desempeñado en la modernidad uno de los papeles más significativos en el intento de curación moral de los sujetos. Cierro cita. En este sentido, para nuestro estudio, resulta fundamental tanto el análisis comparativo, que inicialmente se da a partir de cierta distinción entre una apuesta ética y psíquica, nos permite reconocer ciertos matices, diferencias, coyunturas y formas de elaboración, como el análisis de las derivas éticas en ambas teorías, toda vez que sobre este
toda vez que sobre esta se pueden articular puntos en común e ideas que no nos resultan tan distantes. Ahora bien, la problematización de la sexualidad y el desplazamiento del deseo al placer propuesto por Foucault en Sexualidad y Poder o el régimen de las crisis afrodisión no implica abandonar la fértil discusión entre deseo y placer. Deleuze en su obra Deseo y Placer, antes que comprender un tránsito del término, fuera por cuestiones de método o por las fuentes empleadas por Foucault, aborda la cuestión como un problema conceptual en el cual deseo y placer se encuentran en dominios diferentes. Si bien Deleuze procura ocuparse de la diferencia entre los macro y los microdispositivos y apunta que Foucault comprendía lo macro como lo estratégico y lo micro como lo táctico, anota, cito, los microdispositivos me parece que tienen una dimensión estratégica diferente. No obstante, otra dirección sería la de las relaciones de fuerza como determinantes del rol de lo micro, pero Michel, a mi juicio, no ha desarrollado todavía este punto. Cierro cita. Tras el análisis de los micro y macrodispositivos de poder propuestos por Foucault en Historia de la Sexualidad 1, señala, cito, no estoy seguro de que los microdispositivos puedan ser descritos en términos de poder. Cierro cita. Esta aparente brecha explicativa entre los micro y los macrodispositivos le permite a Deleuze introducir el concepto de deseo como, cito, una disposición que no es nunca una determinación natural ni espontánea. El deseo está vinculado a una El deseo está vinculado a una disposición determinada, supone un cofuncionamiento. Disposición de deseo comportará dispositivos de poder. Cierro cita. Del deseo, por decirlo de algún modo, se desprende tanto el estado de las cosas como las enunciaciones, implica procesos de territorialización y desterritorialización. En este sentido, cito, los dispositivos de poder no serían los que disponen ni serían constituyentes, sino que serían las disposiciones de deseo quienes articulan las formaciones de poder siguiendo una de sus dimensiones. Cierro cita. Para Deleuze, deseo sería fuerza creativa, expansiva y productiva, mientras que el placer se presentaría como límite que se encuentra ligado a las formas de control, inscribiéndose en dispositivos de regulación. A diferencia de Foucault, quien vería que los dispositivos de poder configuran disposiciones del deseo, como cuando asocia el deseo con la hipótesis represiva inscrita en el poder pastoral. Deleuze sostendría que son las disposiciones de deseo las que implican dispositivos de poder. Si en nuestro estudio pretendemos una genealogía del placer y la violencia, es en tanto se reconoce, primero, cierta primacía del placer que no se encuentra exenta de la discusión en relación con el deseo, y segundo, porque se advierte en el placer una vía por la cual pueden articularse o incluso derivarse dispositivos de poder. Si la discusión entre deseo y placer corresponde al dominio conceptual, entonces, ¿cuál sería el enfrentamiento y o relación con respecto al psicoanálisis tal como se pretende en el presente capítulo? Cito, pero vista mi primacía del deseo sobre el poder o el carácter secundario que adoptan para mí los dispositivos de poder, sus operaciones siguen teniendo un efecto represivo, ya que no aplastan el deseo como dato natural, sino los puntos de disposición del deseo. Tomemos una de las tesis más hermosas de la voluntad del saber. El dispositivo de sexualidad pliega la sexualidad sobre el sexo, sobre la diferencia de los sexos, etc. Y el psicoanálisis está lleno en el movimiento de este plegamiento. Veo ahí un efecto de represión, precisamente en la frontera de lo micro y lo macro. La sexualidad como disposición de deseo históricamente variable y determinable, con sus puntas de desterritorialización, de flujos y de combinaciones, va a ser replegada sobre una instancia molar. Cito, el sexo. Cierro cita. Bueno, ahí es no era una cita, perdón, era un sexo entre comillas. Y aunque los procedimientos de este movimiento no son represivos, el efecto no ideológico es represivo en tanto que las disposiciones se rompen no solo en sus potencialidades, sino en su microrrealidad. Cierro cita. Uno de los puntos comunes entre la propuesta deleuziana y la Foucaultiana es el carácter que adoptan los dispositivos de poder represivos, desubjetivantes y alienantes, ya sea primacía del deseo para Deleuze o primacía del placer para Foucault. El, cito, dispositivo es de naturaleza esencialmente estratégica. Ello implica que se trata de una cierta manipulación de relaciones de fuerza, de una intervención racional y y convenida en las relaciones de fuerza para estabilizarlas y utilizarlas. Cierro cita.
además del Doctor, carácter. qué pena, tenemos 5 minutos para dar paso a la siguiente intervención. Muchas gracias. Claro que sí. Creo que me faltan 3 paginitas y ya voy a concluir. Espero en esos 5 minutos finalizar. Para él es, perdón. Bueno, em, continúo después de la cita de Agamben. Además del carácter represivo de los dispositivos, otro punto liga la propuesta de los franceses, a saber, el psicoanálisis freudiano como dispositivo, no del placer ni del deseo, sino de la sexualidad que pliega disposiciones de deseo, o para nuestro estudio, pliega el placer sobre el sexo. Esta crítica ya había sido considerada y desarrollada de manera más amplia por Deleuze y Guattari en 1985 en el Antiedipo, donde los autores postulan esta primacía del deseo, toda vez que el inconsciente freudiano no es equiparable a la teatralidad donde se debaten o discurren conflictos edípicos. Contrario a esto, es el escenario de territorializaciones y desterritorializaciones de máquinas deseantes. En consecuencia, uno de los dominios de enfrentamiento sería aquel que concibe la producción discursiva del psicoanálisis como un plegamiento en oposición a la idea de la disposición. De allí que el deseo en el psicoanálisis se ha visto desde, cito, la falta que evoca más bien un movimiento de concupiscencia o de codicia en la reproducción alucinatoria de las percepciones que se han convertido en signos de satisfacción. Cierro cita. Si bien la discusión que se procura en el presente capítulo es entre la apuesta Foucaultiana y la freudiana, la alusión a Deleuze nos resulta útil porque nos permite volver sobre la crítica que Foucault realiza al psicoanálisis freudiano en Historia de la Sexualidad 1, la voluntad de saber, y a partir de nuestra investigación retomar la discusión entre deseo y placer para priorizar el placer en relación con la violencia. La propuesta deleuziana, que concede primacía al deseo, nos permite a comprender que la discusión no se limita únicamente a la transición entre los conceptos de deseo, sexualidad y placer, nos muestra que para el presente estudio es pertinente la discusión conceptual entre deseo y placer. B, identificar que la discusión entre deseo y placer pertenece también al ámbito de lo metodológico y lo conceptual y que evidentemente no es una cuestión de palabras, cierro cita. C, señalar que la cuestión no se reduce a las fuentes médicas y filosóficas utilizadas por Foucault en Historia de la Sexualidad 2 o a las fuentes médicas y literarias o filosóficas empleadas por Freud que le llevaron a establecer una estrecha conexión entre los estados mentales y corporales, cierro cita. De establecer un terreno de confrontación sobre el placer entre el psicoanálisis freudiano y la perspectiva Foucaultiana, donde se analicen las relaciones de poder y abrir un nuevo campo de análisis basado en las relaciones de fuerza, considerando tanto los macro como los microdispositivos, pues, cito, no ha desarrollado todavía, refiriéndose a Foucault, este punto, su concepción original de las relaciones de fuerza, lo que él llamaba relación de fuerza, y que debe ser un concepto tan nuevo como los restantes, cierro cita. Bueno, voy a saltarme un pedacito de la lectura y voy a avanzar hacia el final para concluir. Además de los posibles enfrentamientos que se podrían presentar entre la obra Foucaultiana y el psicoanálisis freudiano, y a los que de manera tangencial ya nos referimos, se pueden encontrar otros enfrentamientos y referencias en libros, cursos y entrevistas del pensador francés. Ahora bien, para los fines que se emprenden en el presente capítulo, a saber, examinar los lugares de enfrentamiento del placer y la violencia entre el psicoanálisis freudiano y la apuesta genealógica Foucaultiana, se priorizará el análisis de las obras Foucaultianas: Historia de la locura en la época clásica 1, Vigilar y castigar, y los 3 primeros tomos de Historia de la sexualidad. Por su parte, para el caso de Freud se tendrán en cuenta principalmente los textos 3 ensayos sobre teoría sexual, más allá del principio del placer, el problema económico del masoquismo y el malestar en la cultura. Lo anterior no implica el abandono de otras fuentes y referencias de la obra Foucaultiana o freudiana. Además de las obras en cuestión, los lugares de enfrentamiento entre la apuesta genealógica en Foucault y el psicoanálisis freudiano contemplarán 4 ejes. A, transición de los conceptos, considérese el tránsito entre deseo, sexualidad y placer. B, entre cruzamiento y discusiones conceptuales entre deseo y placer. C, fuentes empleadas en el análisis, considérese las fuentes médicas y filosóficas empleadas por Foucault en Historia de la Sexualidad 2, o las fuentes médicas literarias o filosóficas empleadas por Freud. Y de categorías emergentes, considérese las relaciones de fuerza que según Deleuze no fueron lo suficientemente desarrolladas por Foucault. A partir de, digamos que la anterior intervención, un poco a medias, eh, a manera de cierre contexto y de manera un poco especulativa, los siguientes interrogantes. Primero, ¿educar la sexualidad o educar con la sexualidad? Yo afirmo, educar la sexualidad con la sexualidad. Esto implica prestar atención tanto a los discursos históricos sobre la sexualidad, científicos, filosóficos, entre otros, y a las prácticas históricas
que de alguna manera han conducido a que un sujeto se constituya. Educar la sexualidad con la sexualidad implica reconocer, siguiendo la línea freudiana, que hay fuerzas internas ocultas y tendencias al placer que deben ser canalizadas, por ejemplo, a través de la cultura. Educar la sexualidad con la sexualidad implica reconocer, siguiendo la línea Foucaultiana, que hay unas formas de de administrar la vida, la sexualidad y los placeres, una manera de pensar los cuidados necesarios al cuerpo y al alma. Educar la sexualidad con la sexualidad implica reconocer, siguiendo a Sisa, que el placer puede también ser una especie de vasija rota que nunca se llena y por tanto es necesario prestar atención a la insaciabilidad de los placeres. Segunda pregunta, y ya cierro con esto. ¿Por qué educar en los placeres es educar en la no violencia? Pongo aquí como punto de partida el sadomasoquismo, tanto en su despliegue discursivo como práctico. A diferencia de Foucault, considero que la práctica sadomasoquista sí tiene por objeto una cierta violencia, ya sea biológica o física, porque se ejerce un cierto daño al cuerpo, o simbólica porque se quiere representar una cierta transgresión en el acto. Ya sería otra discusión si esta violencia es legítima o no, cuestión que además creo que se resuelve con el consentimiento. Por extensión, sería bueno preguntarnos qué otros tipos de violencias pueden resultar placenteros en la cotidianidad. Violencias físicas, me resulta placentero golpear a alguien, por ejemplo, verbales o discursivas, me resulta placentero difamar o insultar a alguien. Estructurales, cuando me resulta placentero un cierto estatus social en detrimento de otros. Reconocer que hay ciertas violencias y sobre todo que el sujeto tenga la capacidad de hacer un examen o autoexamen de esos tipos de violencia que le generan placer es el primer paso para canalizar a través de una economía de los placeres. Es decir, en la medida en que reconozca qué tipos de violencia me generan placer, puedo procurar al menos no replicar por doquier prácticas violentas. De manera similar y por extensión, puedo procurar una psicagogía toda vez que la pregunta y la inquietud por el cuidado de sí toca la propia vida. Me gusta pensar en fenómenos históricos que en la contemporaneidad se encuentran en boga y que deriven en canalización o a la manera del psicoanálisis deriven en la sublimación de la violencia, las modificaciones o el arte corporal, la proliferación de pequeñas comunidades que comparten gustos, el deporte, pensar, por ejemplo, hoy día, de manera similar a las Olimpiadas griegas, la proliferación de la actividad física y la vida fitness, por supuesto guardando las proporciones donde el cultivo intelectual y moral también sea importante para el sujeto. Ya cierro con esto, uno de los principales retos que se tiene hoy en día en esta psicagogía, arte de educar el alma, que también implica una educación en los placeres, tiene que ver con la educación en el consentimiento. Evidentemente hay una transgresión y una vulneración toda vez que no se respete o no se ha contemplado el consentimiento de una persona, pero también es necesario formar a los sujetos para que asuman las implicaciones de un sí, ya sea para que las acciones no deriven en culpa o arrepentimiento, o para que lo que inicialmente se formuló como un sí sea asumido con plena responsabilidad. Estas sociedades líquidas descritas por Bauman en muchas ocasiones transitan de lo positivo a lo negativo. También ocurre que transitan de lo negativo a lo positivo. Lo anterior no implica que el sujeto no pueda cambiar de gustos, deseo o placeres. Implica más bien que la elección de sus placeres siempre sea una elección responsable y que si algo en su elección deriva en dolor o en displacer, esto sea también contemplado y asumido. Bueno, cierro mi intervención. Acá relaciono pues, las referencias bibliográficas para este avance, para este documento de trabajo. Muchas gracias, profesor. Estamos un poco cortos de tiempo, entonces vamos a pasar de largo las intervenciones. Si hay posibilidades al final de de la manera como aborda la respuesta a la pregunta el profesor Iván David Sánchez, pues abrimos como un espacio de conversación general. Muchas gracias, profesor Santiago. Profesor Iván David, bienvenido. Hola, buenas noches para todos y todas los presentes. Bueno, como dijo el profesor Alexander Hincapié, mi nombre es Iván David Sánchez. En términos generales, si me preguntan quién soy, muchas veces he dicho que soy maestro o docente de escuela, pues ha sido la escuela como el espacio que he encontrado
para hacer, y en esa medida mi proceso formativo, el trabajo investigativo que he ido desarrollando durante estudios posgradual ha estado como situado ahí en la escuela. Entonces, eh, la pregunta que nos tiene acá es educar la sexualidad o educar con la sexualidad. La acompaño como con pedagogía, subjetividad y cuerpos queer en la escuela para dar inicio a la presentación. Entonces, tengo que en las aulas escolares se habla de sexualidad, pero rara vez se habla desde la sexualidad. Se legisla, se previene, se moraliza y se normativiza, pero pocas veces se le piensa como una dimensión constitutiva del sujeto, del vínculo pedagógico y del propio conocimiento. ¿Qué cuerpos caben en la escuela? ¿Qué deseos pueden mostrarse sin ser corregidos, silenciados o expulsados? ¿A quienes enseña la escuela a avergonzarse de su existencia? Estas preguntas nos invitan a repensar no solo qué sexualidad se enseña, sino cómo se educa, desde dónde y para quiénes. Esta ponencia entonces o presentación parte de una inquietud central, que es la diferencia entre educar la sexualidad, lo cual lo veo como dispositivo normativo y de control, y educar con la sexualidad, que sería como posibilidad de reconocer el deseo, el cuerpo y la afectividad como fuerzas vivas en la experiencia formativa. A partir de los entonces de los aportes de autores como Michel Foucault, Judith Butler, Beatriz Paul Preciado, Deborah Brisman, Iris Sedgwick, José Tadeo da Silva y Val Flores, se propone una lectura crítica de las formas en que la escuela regula, excluye y violenta ciertos cuerpos y subjetividades, y cómo la pedagogía queer puede abrir otros modos de enseñar, sentir y habitar la diferencia. Nos guía una certeza dolorosa. Hay vidas que no importan para la escuela, cuerpos cuya existencia se vuelve incómoda o indeseable. Esas vidas, travestis, maricas, trans, no binarias, gordas, racializadas, empobrecidas, siguen siendo objeto de burlas, sanciones o silencios, a veces incluso desde discursos progresistas que celebran la inclusión sin revisar el régimen de saberes y afectos que sostienen el currículo. Por eso, en este texto, entrelazamos teoría y relato, reflexión y memoria, palabra académica y voz herida. Entonces, es así como cuerpos que importan y los que no, la escuela como tecnología de género. Tenemos que Judith Butler ha insistido en que no hay género sin norma, que el género no es algo que tenemos, sino algo que hacemos repetitivamente bajo la presión de ser reconocibles, legibles, aceptables. En la escuela, esa presión se traduce en baños divididos por sexo, en uniformes diferenciados, en el uso obligatorio del nombre legal, en actividades que reafirman la heterosexualidad como horizonte deseable. La escuela forma género, produce subjetividades legibles, excluye lo que no encaja en su gramática de lo normal y lo hace de modo más profundo cuando cree no estar haciéndolo, cuando enseña ciencias neutrales, cuando pide respeto al otro sin nombrar el sistema que produce la otredad como diferencia degradada. Butler nos advierte que la norma del género actúa antes del nacimiento, pero se refuerza en cada aula, cada recreo, cada sanción disciplinaria. También acompaño eso de algunos relatos que he podido o que he vivido y presenciado en la escuela. Entonces, un relato que ilustra lo dicho es: vos no poder estar acá. En un colegio público de Medellín, un estudiante de grado décimo se presenta en la reunión de padres como quien es, una chica trans con falda, maquillaje discreto y su nombre elegido, Lucía. El rector, sin mirarla directamente, le dice: vos no puedes estar acá así, estás provocando y este es un espacio institucional. Lucía baja la mirada, se levanta en silencio, nadie más dice nada. Su madre llora cuando sale. Lucía no vuelve al colegio esa semana, tampoco la siguiente.
Este episodio no fue registrado como acoso escolar. En la bitácora quedó como conflicto por presentación personal. La pedagogía de la normalización es silenciosa pero letal. También vemos cómo la sexualidad y el currículum, lo que dice, lo que se borra. Para Michel Foucault, la sexualidad no ha sido silenciada, sino sobrehablada, intervenida por discursos médicos, legales, escolares. El problema no es la falta de educación sexual, sino el exceso de regulación discursiva que produce una sexualidad normalizada. En los manuales de educación sexual, el placer suele estar ausente, el deseo aparece solo como el riesgo y la diversidad se reduce a una etiqueta tolerable mientras no incomode demasiado. Foucault también nos habla del cuerpo como lugar donde se inscriben las normas sociales. La escuela, como institución disciplinaria, no solo educa, también vigila, corrige, castiga. Enseña a sentarse derecho, a no tocarse, a pedir permiso para ir al baño, a no hablar como mariquita, a callar lo que se desea. El currículum sexual no está solo en los contenidos de biología o ética, está en cada gesto, cada espacio, cada omisión. Segundo espacio lo llamo como el deseo no entra por la puerta principal, pedagogía queer y formación del sujeto. La sexualidad como resistencia, el pensamiento de Beatriz Preciado y el cuerpo como lugar de insurgencia. Preciado en su obra Texto Yonki nos presenta una poderosa crítica a la normatividad del cuerpo, que no solo regula nuestras acciones, sino también nuestra biografía afectiva y sexual. La transgresión de estos límites y la posibilidad de reescribir las formas de vivir el cuerpo se convierten en una forma de resistencia radical. En el ámbito educativo, el enfoque queer se instala en el centro de la pedagogía como una práctica de intervención crítica frente al normativo. Preciado entiende el cuerpo como un espacio de posibilidades, pero también de violencias estructurales, especialmente para aquellos cuerpos que no se ajustan a las normas de género y sexualidad impuestas desde lo institucional. ¿Cómo podemos pensar una educación que no castigue, que no borre, que no reprimenda los cuerpos queer, los cuerpos trans, los cuerpos racializados? El pensamiento queer plantea que la educación debe ser concebida como un espacio para habitar el cuerpo en su plenitud, sin reprimir su expresión más auténtica. La pedagogía queer es, por tanto, una invitación a imaginar la escuela no como un lugar de disciplina y castigo, sino como un espacio de experimentación de las múltiples formas de ser, habitar y desear. Un segundo relato que traigo es ¿por qué te vistes así? En una escuela secundaria de un pequeño municipio, una joven trans, Carolina, se presenta en clase con una blusa con escote. A los pocos minutos, la profesora de español, conocida por sus inclinaciones conservadoras, le pregunta, ¿por qué te vistes así? ¿Qué quieres que piense el resto de la clase? La estudiante responde, no quiero que piensen nada, solo quiero estar cómoda. La profesora, visiblemente incomodada, le pide que se retire al baño a cambiarse o que se ponga un buzo. Carolina lo hace, pero sabe que ese momento marcará su relación con la escuela. Entonces, ¿cómo educar a una joven trans en un espacio que no solo no la entiende, sino que la borra? Aquí la pedagogía queer ofrece un camino. No se trata de ajustar el cuerpo al currículum, sino de reconfigurar el currículum mismo para que los cuerpos disidentes puedan expresarse libremente como cuerpos que hacen historia. El deseo y la vulnerabilidad. Edith Sedgwick y el poder de nombrar el deseo en la escuela. Siguiendo a Sedgwick, una de las voces más influyentes de la teoría queer, argumenta que el deseo no puede ser entendido únicamente como un acto privado o como un fenómeno aislado. Es un espacio de interacción social, de poder y de significación. En la escuela, los deseos son sistemáticamente invisibilizados. Las lecciones de biología, por ejemplo, se centran en los órganos reproductivos, pero rara vez
se habla de la capacidad del deseo de tejer vínculos, de construir afectos, de generar nuevas formas de conocimiento. Sedgwick señala que mientras que la cultura heteronormativa se naturaliza un modelo de deseo lineal y monolítico, el deseo queer es imprevisible, fragmentado y siempre transitorio. La pedagogía queer entonces no es solo una crítica del modelo heterosexual, es también una práctica de visibilización de los deseos que la escuela no reconoce, de aquellos cuerpos que no caben en las categorías establecidas. Para educar con la sexualidad debemos aprender a nombrar esos deseos, esas afectividades, esas formas de vivir el cuerpo que son constantemente desplazados. Un tercer relato que les traigo es lo que se dice en los pasillos. En una escuela al norte de Medellín, Juan, un joven gay de 16 años, está sentado en su pupitre, haciendo un ejercicio de ciencias sociales. Un compañero le pregunta en voz baja, ¿te gustan los hombres? No. Juan asiste, sonriendo tímidamente. Sin embargo, en el fondo del aula, otra estudiante que se da cuenta lo grita a los cuatro vientos. El aula se tensa, nadie interviene. El docente, que no está preparado para abordar el tema, solo dice, sigamos con la clase. Ese día, Juan pudo Ese día Juan no pudo concentrarse en nada más, porque su deseo y su identidad habían sido nuevamente reducidos a un problema que no tenía espacio en el aula. Es aquí donde Sedgwick tiene razón. Los deseos que no pueden ser nombrados, que no tienen voz en la escuela, son fuentes de dolor y exclusión. La pedagogía queer debe ser la práctica que abra el espacio para hablar de esos deseos, para escuchar a esos cuerpos que, como el de Juan, no encuentran ningún lugar en el currículum tradicional. Entonces, aquí se empieza a identificar algo en el currículo y entonces se habla de un currículum postcrítico desde José Tadeo da Silva y la necesidad de lo queer en la educación. El currículum postcrítico, como lo plantea da Silva, implica una ruptura con la idea de un currículum preestablecido que solo puede ser seguido de manera mecánica y lineal. Este enfoque resalta la importancia de reconocer las diferencias como un motor de la pedagogía, donde cada subjetividad se convierta en una fuente de conocimiento. Para da Silva, el currículum debe ser un espacio flexible, un campo de intervención donde los cuerpos disidentes y las formas de vida no hegemónicas tengan cabida. La crítica a la sexualidad desde una perspectiva postcrítica es esencial para entender cómo el currículum ha sido históricamente un aparato de normalización de los cuerpos y los deseos. Da Silva subraya que el currículum postcrítico no solo debe aceptar la diversidad, sino celebrarla, reconocerla como constitutiva del saber. Esto implica, en primer lugar, que la educación debe incluir no solo el conocimiento de la sexualidad, sino la experiencia vivida de los estudiantes, sus cuerpos, sus afectos, sus deseos, en lugar de excluir y reprimir lo diferente. El currículum debe educar con la sexualidad, promoviendo la visibilidad de todas las sexualidades, sin que ninguna de ellas sea considerada marginal o secundaria. Por último, entonces se va planteando hacia una pedagogía de los cuerpos que importa. La escuela, como espacio de socialización, es también un campo de luchas por el reconocimiento de los cuerpos, los deseos y las subjetividades. Mientras que el currículum tradicional sigue reproduciendo los mismos patrones de normalización, la pedagogía queer ofrece una oportunidad para subvertir esas normas y abrir nuevas posibilidades para vivir el deseo, la sexualidad y el cuerpo en su diversidad. No se trata de enseñar sobre la sexualidad de manera neutral, sino de educar con la sexualidad, integrando el deseo y el cuerpo como ejes fundamentales de la experiencia pedagógica. Lo que hemos propuesto a lo largo de esta presentación es que no basta con enseñar la sexualidad desde una perspectiva de prevención o moralización.
En lugar de limitarse a transmitir conocimientos sobre riesgos o reglas, la educación sexual debe ser un espacio de reflexión sobre cómo la sexualidad se vive en los cuerpos, cómo se desea y cómo se puede transformar ese deseo en un acto de resistencia y de creación de nuevas subjetividades. El pensamiento de Foucault, Butler, Preciado, Brisman, Sedgwick y Da Silva nos ha mostrado que la sexualidad no es solo un hecho biológico ni un acto privado, es un campo de poder que atraviesa las instituciones, las relaciones sociales y especialmente la escuela. Los cuerpos que se apartan de la norma sexual y de género, como los cuerpos queer, trans, no binarios o racializados, siguen siendo excluidos, borrados o violentados. El caso de Sara Miller-Rey, mujer trans asesinada en Bello, Antioquia, es solo uno de los muchos ejemplos de cómo la vulnerabilidad de estos cuerpos no es solo una cuestión de violencia externa, sino también una cuestión de invisibilidad institucional y educativa. De hecho, sí que me interpeló en estos días un colega cuando me decía que cómo era posible que la escuela dejara pasar por alto este acontecimiento. De ahí que la escuela que no educa con la sexualidad es la escuela que permite que estos cuerpos se sigan apagando. El currículum postcrítico y la pedagogía queer tienen el potencial de transformar esta realidad al integrar la sexualidad como una dimensión constitutiva del conocimiento y de la experiencia. Podemos construir un espacio educativo donde las diferencias no solo sean aceptadas, sino celebradas, donde la diversidad sexual y de género sea comprendida como una fuente de sabiduría y no como un problema que debe ser resuelto. En relación con lo expuesto, es urgente preguntarnos qué cuerpos se educan en las escuelas, qué vidas se ven reflejadas en los currículos, quiénes están representados y quiénes son olvidados. Si seguimos educando solo desde la sexualidad como un objeto de control, de corrección, de normatividad, estamos condenando a las futuras generaciones a seguir reproduciendo estructuras de violencia. La educación que no visibiliza, que no escucha y que no reconoce la diversidad de los cuerpos es una educación que silencia, que reprime y que destruye. Desde la pedagogía queer no solo reclamamos el derecho de los cuerpos disidentes a ser reconocidos, sino también el derecho a enseñar y a aprender desde la sexualidad. Una pedagogía que se permite interrogarse sobre la sexualidad no como algo que se tiene, sino como algo que se vive y se transforma a través del contacto con el otro, con la otra, con la diferencia. Como nos recuerda Val Flores, la pedagogía es un acto de deseo, un deseo que debe ser liberado de las restricciones de poder y la norma. En lugar de educar solo sobre la sexualidad, debemos educar con la sexualidad, permitiendo que los cuerpos, los deseos y los afectos sean parte del proceso formativo. Solo así podremos construir una escuela que no sea un lugar de sufrimiento para aquellos cuyos cuerpos y deseos no corresponden a la norma, sino un espacio de creación, de transgresión y transformación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Iván. Bueno, este ya es como eh, el momento. Le invito a los profesores ponentes que por favor enciendan la cámara. Ya este es el momento donde las personas que se quedaron hasta este momento con nosotros. Bueno, el profesor Santiago se retiró porque tiene otros compromisos. Bueno, qué bueno que por lo menos él tuvo la oportunidad de que lo oyéramos. Iván, este, yo quisiera volver sobre, mientras las personas que están con nosotros en sala y que han tenido la delicadeza de llegar hasta este momento, eh, mientras se preparan y nos comentan,
sus impresiones, las preguntas que tienen al respecto. Yo quisiera que volvieras puntualmente sobre cuando recibís la invitación a participar en esta conversación, pues que en este caso será conmigo porque el profesor tenía unos compromisos académicos. Insisto, por fortuna lo pudimos oír. Eh, qué te figuraste? ¿Cierto? ¿Educar la sexualidad o educar con la sexualidad? ¿Qué fue lo que qué fue lo que te representaste cuando oíste esta pregunta y te invitan a que tengas una intervención en un espacio que está, digamos, moderado a partir de esa pregunta? Bueno, a lo primero que me voy es a mis clases, ¿cierto? Bueno, mi formación base es licenciatura en filosofía, pero por lo general aquí dentro de la normatividad colombiana se le ha dado al área de ética y valores el proyecto de educación sexual, un proyecto que por ley es obligatorio en las instituciones educativas en Colombia. eh, que se debe dar, ¿cierto? Entonces, eso hace que cuando me presento al magisterio diga que quiero estar ahí, ¿cierto? Quiero situar un espacio en la escuela que se centre en educar con la sexualidad, ¿cierto? Porque eh, creo que no solo yo, sino muchos, la información que recibimos a la hora que se nos educa en términos de sexualidad son informaciones que se reducen muchas veces a derechos sexuales y reproductivos, que de hecho no está mal conocerlos, es importante que los conozcamos, pero sí reducen mucho la sexualidad a asuntos biológicos, ¿cierto? Entonces, la escuela o los espacios educativos que son de una educación formal suele reducir entonces en muchos casos la educación sexual, y de hecho el proyecto de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía del Ministerio de Educación Nacional, que regula estos proyectos, suele apuntar a una normalización de los cuerpos a través de que se educa la sexualidad, ¿cierto? Una sexualidad que se normaliza, que excluye la diferencia. Entonces, cuando recibo la invitación a este conversatorio, me voy es a lo que vivo cada día, ¿cierto? Al, a la lengua que me debo morder muchas veces en las instituciones por la que he pasado, para que mi discurso en la mayoría de los casos no me genere problema. ¿Por qué digo así que no me genere problema? Porque eh, soy un profe que no le teme hablar, por ejemplo, de los conceptos de sexo y género con sus estudiantes en el aula, hacer un reconocimiento de lo que estos son y que los chicos desde temprana edad empiecen a identificar no solamente su deseo, sino a la construcción de su identidad. Pues de acuerdo con Butler, como decía ahorita, el género es un asunto que se construye, entonces la escuela debe de apuntar a eso, ¿cierto? A poder comprender lo diversa que es la sexualidad y lo diverso que somos en realidad todas las personas. Ok. Bueno, algunos de nuestros asistentes tienen preguntas, comentarios, algo que quieran discutir sobre lo que ha pasado a propósito del encuentro del día de hoy. Eh, bueno, por aquí, mientras lo van haciendo, Daniela nos dice, maravilloso Iván, muchas gracias. Alina Marcela nos dice, gracias al profesor Iván. Eh, Rosa Elia nos dice buenas tardes y pregunta si van a subir eh, alguna red la grabación de la sesión. Yo creo que sí, Rosa Elia. Lo que pasa es que digamos que como, toda la organización de la actividad está a cargo de
del pregrado en pedagogía, entonces es el director, el coordinador del pregrado en pedagogía el que debe autorizar que estas grabaciones estén en la red. Yo esperaría que sí, pero todavía no sabemos si va a pasar. Eh, bueno, insisto, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que hacer, solicitar algún tipo de aclaración? Ah, porque yo todavía tengo preguntas, Iván. A mí me gustaría que le contaras, pues, como a las personas que están en este momento en sala, eh, es decir, ¿cómo llegaste a este, como a los planteamientos que nos estás presentando, que son el resultado también de un proceso de investigación como el del profesor Santiago, pero digamos que hay mucha diferencia en la manera como se está abordando el problema y cómo se intenta responder a la pregunta? Ha sido tu proceso? ¿Cómo llegaste a hacer lo que nos estás presentando el día de hoy? Bueno, lo primero es que en el 2021 termino la maestría y en la maestría hago un análisis del programa de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía del MEN desde la teoría queer. La teoría queer me permite en este trabajo dar cuenta de cómo la sexualidad o la educación sexual que se imparte en el país es una educación que sesga, que violenta, que es binaria y que se reduce, ¿cierto?, a entender todavía al ser humano dentro de esa categoría hombre y mujer. Entonces, eh, aquí me encuentro que la escuela existen y habitan otros sujetos, ¿cierto? Esos sujetos que habitan en la escuela los utilizo para hacer narrativas y dar contrapeso a lo que este programa dice, ¿cierto? Para hablar cómo una educación sexual que es pensada en las escuelas no da la oportunidad, invisibiliza o borra a otros sujetos que escapan de lo que conocemos como la heteronorma. Entonces, aquí inicia todo, ¿cierto? Desde un sentir como maestro que se preocupa por unas condiciones en términos educativas, que se cuestiona por la educación sexual que recibió, como esta estaba muy ligada en términos de una religión, de unas costumbres, del patriarcado, etcétera. Y me encuentro, por ejemplo, con autores como Da Silva, que vienen y plantean como esa necesidad de que exista en el currículum un currículum postcrítico que llegue a desestabilizar lo que la escuela dice, porque en la escuela habitan otros sujetos y así la escuela no los quiera ver o la sociedad no los quiera ver, ellos están ahí. Entonces, Da Silva viene y hace estos planteamientos de un currículum postcrítico y también cita a Deborah Brisman, que es una de las primeras autoras en hablar de pedagogía queer, para plantear esa necesidad de que se piense una pedagogía distinta, disidente en la escuela. Entonces, luego ya dando inicio pues como a mi trabajo doctoral, sigo con esa idea y con esa necesidad de una pedagogía queer en la escuela, ¿cierto? Que tal vez me permita incluso a mí respaldar mi discurso, fortalecerlo desde referentes conceptuales y que no vaya, lo digo así, a generar problemas porque muchas veces se llegan a colegios o espacios en donde lo diferente molesta, ¿cierto? Entonces necesitaba
márgenes normativos que me pudieran seguir abordando estos temas asociados a la sexualidad. Entonces empiezo a indagar en términos de qué hay de pedagogía queer en América Latina. Entonces me encuentro con algunos autores. De hecho hay una referente muy fuerte aquí en Colombia, que es la profesora Alanis Bello, una profesora trans, quien incluso no habla precisamente de pedagogía queer, sino de transpedagogía, de una transpedagogía que permita sanar heridas. Entonces, ahí me voy como acercando. De hecho, entonces hay una chica, una estadounidense que es Bill Holst, que habla de una pedagogía desde términos afectivos, y eso me lleva otra vez a ir a esos referentes de la teoría queer, encontrándome a Sedgwick, que habla desde lo pedagógico, desde lo afectivo, y es que puede ser posible una pedagogía que permita, que ayude a sanar toda esa miseria o todo lo que se lanza y se arroja sobre unas vidas que se consideran que no deben de ser vividas o que no son deseables. Entonces, en esa medida se hace luego un acercamiento. Ahorita pues el profesor Alexander introducía como la importancia que tiene la literatura también para pensarse los espacios en términos de la sexualidad, y es que realizo también un acercamiento a un autor que se llama Fernando Molano Vargas. También he tenido la oportunidad, por ejemplo, de dar español en octavo, y en octavo se trabaja literatura latinoamericana. Entonces, una vez me dio por trabajar a Molano en el aula de clases, vi lo difícil que es llevar, o las miradas que hay frente a leer un autor homosexual, ¿cierto? Y de literatura homoerótica, pero también encontraba en la literatura de Molano unos asuntos reparadores, ¿cierto? Por lo que en estos momentos vengo pensando una pedagogía queer latinoamericana eh, que sea capaz de reparar el daño en los cuerpos marginalizados por la sexualidad y el género, que es los acercamientos, pues como que les podría contar ahorita que he venido haciendo, ¿cierto? Pensar una pedagogía que se fundamente y que encuentre en la literatura aportes, y llevar a la escuela estos tipos de literatura que existen, que están, que cuestionan y que eh, salen de los márgenes del currículum tradicional, ¿cierto? Que no se tiene en cuenta, pero que si se mira desde una pedagogía queer, es una literatura que ayuda a pensarse mundos posibles, disidentes y formas para empezar a sanar y a educar con la sexualidad. Gracias, Iván. Por aquí en el chat nos dice Julián Ruiz, excelente presentación, profesor Iván. Y David Mauricio Vargas nos dice el currículo como huella identitaria de la cultura donde nos educamos. ¿Cómo podríamos bajar la comprensión de estos temas de género en nuestras prácticas de aula? Iván, ¿cómo crees que esto puede pasar por el aula? Es decir, hay una cuestión es que leamos a Freud, a Foucault, a Deleuze, a Derrida, a Britzman, a Butler, a Sedgwick, todos los autores que queramos leer, citar y comentar. Eso es una cosa. Pero otra cosa es el trabajo de pensar en torno a una pregunta y llevar esa pregunta a que de alguna manera atraviese la escuela, o responder esa pregunta a partir de lo que ha atravesado la escuela. ¿Vos cómo lo interpretás? Bueno, ese asunto lo interpreto desde la necesidad de dar voz, y qué es lo que hace y piensa una pedagogía queer, de dar voz a quienes hemos callado, ¿cierto?
en el aula habitan personas, y como decía ahorita, que ignoramos, que callamos y que están día a día en la construcción de su género, en las construcciones de su identidad y que tienen mucho para decir, ¿cierto? Entonces hay personas que están en las aulas, tienen cosas para narrar y nosotros no les damos la oportunidad. Entonces, creo que sería una de las formas y uno de los caminos para empezar a desestabilizar un currículum que reprime y que es opresor de ciertas vidas y no solamente se reprime en la escuela, sino que es a nivel de sociedad, pues Foucault nos diría que la sexualidad concebida como un dispositivo de poder, lo que permite es normalizar los cuerpos desde diferentes instituciones sociales, ¿cierto? Entonces, esas normalizaciones que se apuntan hacia el cuerpo, hay que combatirlas con las mismas o con las palabras de aquellas vidas disidentes que habitan. Bueno, Iván, bueno, muchas gracias. Agradecemos a los profesores que hoy nos permitieron oír las posturas que tienen a propósito de este tema. Agradecemos también a las personas que se vinculan a este espacio. Esperemos que en próximos días la conversación esté disponible en la red y de entrada estoy también extendiendo la invitación para nuestro próximo encuentro que, insisto, tiene que ver con problemas de naturaleza escolar o universitaria. No siendo más, yo me despido por el día de hoy. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, feliz noche.